Bien, para los que están ingresando ahorita, por favor, anoten en el chat de la videoconferencia nombre y apellido y cédula, por favor, para tener un control de asistencia. Gracias. Bien, como les decía, hoy comenzamos tema nuevo. Hoy vamos a ver el comienzo de lo que es el tema de la unidad 4, que es el tema de ajuste de curva. Los ajustes de curva los podemos agrupar en dos grandes familias de métodos, que son los métodos de interpolaciones polinómicas y los métodos de regresiones. Bien, vamos a comenzar primero con los métodos de interpolación polinómica. ¿Okay? El primero de ellos es el método de Lagrange. Dado que hoy es jueves, en teoría debería darse, pues, de acuerdo con la programación académica, debería darse clase de laboratorio, clase con el programa de computadora, con Octave. Bueno, vamos a procurar que la primera hora de clase sea teórica y la siguiente hora tengamos algo de interacción con el programa para ver cómo resolver este tipo de problemas usando Octave. Bien, bueno, sin más preámbulos, comenzamos. Normalmente, cuando uno tiene que resolver problemas de interpolación, ¿verdad? Okay, normalmente uno acude a lo que es la famosa interpolación lineal. Por ejemplo, cuando uno tiene que, uno conoce un par de puntos y quiere hallar un valor, ¿ok? Un valor intermedio, ¿ok? Dado una de las coordenadas de ese punto. Por ejemplo, supongamos que nos concentramos en el punto de coordenadas x3, y3 y el otro punto de coordenadas x4, y4. Para un valor de x, ¿ok? XP, se quiere conocer cuál sería el valor de y correspondiente. ¿Eh? Entonces, normalmente uno recurre a la ecuación de la interpolación lineal, que todos vimos en algún momento en cálculo 1. ¿Verdad? Normalmente la ecuación de la interpolación lineal, como recordarán, se basa pues, en el uso de la semejanza de triángulo, ¿verdad? Para poder entonces estimar ese valor de la y correspondiente. Bien. Ese método es bastante conveniente cuando, por supuesto, el par de puntos con el cual uno trabaja se ajustan a una línea recta. ¿Verdad? Pero, ¿qué sucede si de repente, en vez de trabajar con un par de puntos, estamos trabajando con 3, 4, 5 puntos? Y para más complicación del problema, esos puntos no ajustan a una línea recta. Y uno quiere estimar un valor de un punto intermedio, pues, para el cual uno no tiene información. Tan solo uno conoce, por ejemplo, la coordenada de la abscisa, pues. ¿Eh? Entonces, ahí en ese caso, cuando uno tiene esa consideración de que no se ajusta a una línea recta, entonces ahí surge el inconveniente de que la estimación que uno haga por medio de la interpolación lineal puede conllevar a un error. Si se fijan bien, haciendo la interpolación lineal, este sería el valor correspondiente de y sub p. Pero si los datos se ajustan a una función no lineal, el valor verdadero pudiera estar localizado a una cierta desviación, a una cierta distancia de la estimación que te arroja la interpolación lineal. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta de que la interpolación lineal se queda corta, pues es insuficiente, te puede inducir a un error en el resultado. Por lo tanto, es conveniente recurrir a otro tipo de técnica. ¿Okay? Una de las primeras opciones que se nos puede ocurrir realizar es hacer un ajuste de tipo polinómico. Es agarrar y ajustar los 4 puntos que tenemos aquí en este ejemplo, ¿verdad? En esta gráfica, ajustarlos a un polinomio. ¿Cómo sería eso? Bien sencillo. Escribamos la ecuación del polinomio y la igualamos a un polinomio de 4 términos. El término independiente y los otros demás términos desarrollados hasta la tercera potencia. ¿Verdad? Fíjense que este polinomio, el grado del polinomio está íntimamente relacionado con el número de puntos con el cual se dispone, se tiene a la mano. Si son 4 puntos, el grado del polinomio interpolante sería de grado 3. ¿Okay? Este polinomio sería el único polinomio de los infinitos polinomios que pudiesen haber, el único que pasaría por esos 4 puntos estrictamente. Ahora bien, si esta es la ecuación genérica, ¿qué habría que hacer? Deducir los valores de a sub 1, a sub 2, a sub 3 y a sub 4. La forma de hacerlo es plantear el siguiente conjunto de ecuaciones.
¿ok? Si nosotros conocemos las coordenadas, es decir, las abscisas y ordenadas de cada uno de estos puntos azules que vemos acá, bueno, simplemente lo que hay que hacer es plantear una primera ecuación donde cuando P de X valga Y sub 1, del otro lado se sustituye en la ecuación de las X, de la ecuación, los valores de X se sustituyen por el X1 correspondiente. ¿Verdad? Luego se hace la sustitución para el punto de coordenadas Y sub 2, X sub 2. Bien, entonces del lado izquierdo de la igualdad tendríamos Y sub 2 y del lado derecho es la ecuación, pero con el valor de X sustituido por el X sub 2 correspondiente. Y así sucesivamente. Como pueden ver, este sería un sistema de ecuaciones 4x4, es decir, 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Pero atención con esto, las incógnitas ya no son las X y las Y, no. Las incógnitas ahora vienen siendo los coeficientes. El coeficiente A sub 1, el coeficiente A sub 2, el coeficiente A sub 3 y el coeficiente A sub 4. Esos son los que se repiten en cada ecuación. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos representar este sistema de ecuaciones mediante una ecuación matricial, bien, sería entonces de este tipo, donde la matriz de coeficientes estaría compuesta, estaría integrada por los coeficientes, por supuesto, de cada ecuación, ¿ok? De cada ecuación. Fíjense que aquí sería, este sería el coeficiente 1, ¿ok? Este sería x sub 1, x sub 1 al cuadrado, x sub 1 al cubo. Pues fíjense que este a sub 1 viene siendo la variable, a sub 2 viene siendo otra variable y así sucesivamente. Fíjense que si nosotros multiplicamos, hacemos la multiplicación matricial de estos términos por la multiplicación por este vector, ¿qué obtendríamos? 1 por a sub 1 vendría siendo este término. X sub 1 por a sub 2 vendría siendo este término. X sub 1 al cuadrado por a sub 3, este término, y X sub 1 al cubo por a sub 4, este término que está acá. Bien. Y bueno, y si completamos el resto del procedimiento de multiplicación matricial, tendríamos las demás ecuaciones. Bien. El vector de términos independientes, bueno, por supuesto estaría compuesto de los diferentes y sub i de cada ecuación. ¿Ok? Fíjense que ya nosotros, al lograr llevar esto a un sistema de ecuaciones lineales, pues pareciera que la solución está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, si hacemos una revisión de cada uno de los métodos que tenemos a la mano, ¿verdad? Por ejemplo, si pudiéramos utilizar, por ejemplo, algunos de los métodos determinísticos, como por ejemplo eliminación gaussiana, Gauss-Jordan o factorización LU, ¿okay? O la matriz inversa, pues, para poder resolver este problema. O el método de Kramer también, que es otro método determinístico que nos permite resolver el sistema. Si nos basamos en el método de Kramer, bueno, ya para un sistema de 2x2, es decir, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas o hasta tres ecuaciones con tres incógnitas, bueno, estaría bien. Pero eso también depende de qué cosa, de que dispongamos solamente de 3 puntos, 2 o 3 puntos, perdón, 4 puntos, 3 puntos, 2 puntos, etc. ¿Okay? Por ejemplo, un sistema 2x2, ¿ok? En ese sistema, eso tendría que ver porque simplemente, a ver, tuviésemos que trabajar con la interpolación, nos conllevaría pues a la solución de una interpolación lineal, por decir algo. ¿Ok? Y bueno, pero conforme se incrementa el número de puntos a tratar, ¿qué sucede? Sucede que se hace más complejo la fórmula de Kramer, ¿ok? Porque cuando se hace más grande el número de puntos, se incrementa el número de puntos, las matrices son más grandes, ¿verdad? Las dimensiones de las matrices se hacen más grandes y por supuesto se hace más engorroso trabajar con Kramer. Si trabajamos, por ejemplo, con Gauss-Jordan o el sistema o con las matrices inversas, que es lo mismo, ¿qué sucede? Que trabajar con Gauss-Jordan también se hace bastante engorroso si el número de ecuaciones y el número de incógnitas se incrementa. ¿Ok? Y igualmente pasa con eliminación gaussiana y con el EDU. Entonces llega un momento en que el número de cómputos que hay que efectuar por operación se hace bastante largo, engorroso. Si se hace a mano, la posibilidad de cometer algún error, equivocándose en algún signo, algún cálculo, etcétera, se incrementa considerablemente. La otra opción que nos queda es utilizar alguno de los métodos iterativos conocidos hasta el momento, que son el método de Gauss-Jacobi o Gauss-Seidel, pero ahí tenemos otro inconveniente.
Gauss-Jacobi y Gauss-Seidel son convergentes, convergen a la solución siempre y cuando la matriz de coeficientes sea diagonalmente dominante. Pero eso no ocurre en la mayoría de los casos. Además, fíjense la naturaleza de esta matriz. Esta es una matriz muy particular en la que si los valores de X, ¿ok? Los valores de X, imagínense, estos son valores que pueden ser progresivos. X1 normalmente es el valor más pequeño de la serie de datos en X y X4 es el valor más grande. Si, por ejemplo, todos estos valores fuesen valores comprendidos entre 0 y 1, no importa si fuesen valores positivos o negativos, números enteros en general, pero comprendidos entre 0 y 1, ¿verdad? Cuando se elevan al cuadrado, se hacen más pequeños todavía, se hacen el doble de pequeños. Y cuando se elevan al cubo, se hacen el triple de pequeños. Lo mismo sucedería por acá y aquí. Por supuesto, esto nos generaría una matriz que no sería diagonalmente dominante. ¿Okay? Y para hacerla diagonalmente dominante se puede hacer prácticamente imposible. Por mucho pivoteo que se haga por filas o por columnas, llevar esto a diagonalmente dominante no es fácil. En la mayoría de los casos se hace, se hace incluso imposible. Entonces, ante ese inconveniente, los métodos iterativos no nos pueden servir porque puede diverger, el resultado se hace divergente. Nos queda entonces trabajar de alguna otra forma que fuese determinística, pero que sea una simplificación de los métodos matriciales conocidos hasta el momento. Ahí es donde nosotros recurrimos a este par de métodos que existen por acá, que es el método de Lagrange, que es el que vamos a ver el día de hoy, y el método de las diferencias divididas. Okay, empecemos por el método de Lagrange. El método de Lagrange, volvamos a agarrar el mismo ejemplo, tenemos 4 puntos, bueno, en este caso tenemos 3 puntos, vamos a hacerlo más sencillo, un sistema de 3 conformado por 3 puntos conocidos. Y queremos hallar la ordenada de un punto cuya abscisa se conoce, que sería la abscisa X sub P. Queremos hallar la ordenada correspondiente, la Y sub P correspondiente. ¿Eso cómo se haría? Bueno, bien sencillo. Fíjense que lo que aquí el enfoque es recurrir a una combinación lineal de polinomios. ¿Cómo es eso? Fíjense que nosotros podemos construir, a partir de la información de los 3 puntos conocidos, podemos construir 3 polinomios. 3 polinomios. Esos polinomios, por supuesto, ¿de qué naturaleza serían? El primer polinomio, que vamos a denominar P sub 1, ¿okay? Se va a caracterizar porque va a presentar 2 raíces. Vamos a hacer que sus 2 raíces, las 2 raíces de P sub 1, coincidan con las abscisas X sub 1 y X sub 2, como pueden ver aquí. Serían las raíces de ese polinomio. ¿Bien? El segundo polinomio lo vamos a construir de manera que sus 2 raíces coincidan ahora con las abscisas X sub 2 y X sub 3, como podemos ver en el gráfico. Vamos a ver si puedo hacer un zoom pequeño. X sub 2 y X sub 3. Aquí está. Sería este polinomio de color verde. Aquí está X sub 3 y aquí estaría X sub 2. Y el tercer polinomio sería el P sub 3, que tendría como raíces X sub 1 y X sub 3, que es este polinomio que vemos aquí de color rosado. X sub 1 y X sub 3. ¿Ok? Fíjense que estos tres polinomios que tenemos acá, están expresados, pero en su forma factorizada. No están en la forma de como un polinomio normal desarrollado, sino simplemente como factores de binomios, pero que a su vez están multiplicados por unas constantes, unos coeficientes que son hasta el momento desconocidos. ¿Okay? Para poder nosotros ejecutar el método de Lagrange es necesario saber cuánto valen C sub 1, C sub 2 y C sub 3. Para ello, bueno, simplemente recurrimos nuevamente al proceso de sustitución en los puntos. Saber cuánto valdría, por ejemplo, este coeficiente, ¿okay? Evaluado en X sub 1, en X sub 2, en X sub 3, etc. Para ello proponemos lo siguiente, que el polinomio interpolante P de X, que tendría que pasar por estos puntos, y es el polinomio que nosotros necesitamos para poder estimar el valor de la abscisa Y sub P, perdón, de la ordenada Y sub P.
Para nosotros hallar esto, tendríamos que entonces igualar este P de X, igualarlo a la suma de estos tres polinomios que están aquí. Recordemos del álgebra, ¿verdad? Que si nosotros sumamos un polinomio de grado 2 con otro polinomio de grado 2, por ejemplo, el resultado que sería otro polinomio de grado 2. En este caso, si sumamos tres polinomios de grado 2, el resultado esperado es obtener un nuevo polinomio de grado 2, que es justamente el polinomio que se debe generar aquí. ¿Y por qué de grado 2? Porque si recuerdan de la lámina anterior, el grado del polinomio interpolante viene determinado por el número de puntos. Si tengo 3 puntos, ¿okay?, con los cuales voy a hacer la interpolación polinómica, con 3 puntos, el grado del polinomio interpolante es de grado 2, n-1. ¿Bien? Entonces, bueno, planteamos la suma de estos tres polinomios y al sumarlos, ahora estaríamos en capacidad de poder nosotros deducir cuánto valdría C sub 1, C sub 2 y C sub 3. En este caso, ¿qué haríamos primero? Para hallar, por ejemplo, C sub 1, plantearíamos lo siguiente. Tendríamos que entonces evaluar en los puntos de coordenadas x1 y y1, x1, x2, y2, y en x3, y3, ¿verdad? Haciendo esto, vamos a primero a sustituir con este primer punto, con las coordenadas del primer punto. Si eso es así, entonces del lado izquierdo de la igualdad, aquí iría y sub 1. En el lado derecho, veamos qué sucede. Si sustituimos con el x1 correspondiente, a este término se hace 0. Y por supuesto, se elimina. Este término también se va a hacer 0 y por lo tanto también se elimina. Y este término sería entonces C sub 2 por x1 menos x2 por x1 menos x sub 3. ¿Qué se hace ahora? Se despeja el coeficiente C sub 2. C sub 2 sería igual entonces a y sub 1 entre x sub 1 menos x sub 2 por x sub 1 menos x sub 3. Y listo, hemos obtenido el primer coeficiente del método de Lagrange. Luego procedemos ahora a hacer la sustitución, pero con las coordenadas del segundo punto. Las coordenadas del segundo punto ahora son x sub 2 y y sub 2. Si sustituimos ahora con esto, entonces del lado izquierdo de la igualdad tendríamos a y sub 2. Y del lado derecho veamos cuáles son las cosas que se van a cancelar. Esto se hace 0, ¿verdad? Y esto también se va a hacer 0. De manera que entonces aquí ahora podemos obtener x sub 3 multiplicando x2 menos x1 y a x2 menos x3. ¿Por qué se hace 0? Bueno, fíjense. Estamos sustituyendo x2, ¿verdad? x2 menos x2, ¿cuánto da? 0, ¿verdad? Y aquí también se está sustituyendo x2. x2 menos x2 da 0. Al hacer 0, por supuesto, este término completo se anula. Lo mismo con el primero. ¿Se entendió? Bueno, perfecto. Bien, entonces ya con esto simplemente se despeja el coeficiente C sub 3. C sub 3, por supuesto, ahora va a valer y sub 2 entre x2 menos x1 por x2 menos x3. Listo. Eso lo anotamos por ahí. Y ahora se procede a hacer la última sustitución. Ahora vamos a sustituir x por x3 y y por y sub 3. Y sub 3 queda del lado izquierdo de la igualdad.
ese y sub 3, ¿verdad? Sería igual entonces, aquí sería a igual a c sub 1 por la diferencia entre x3 menos x1 por la diferencia de x3 y x2. Y por supuesto, esto es x3 menos x3, se anula. Este x3 con menos x3 también se anula. Y por supuesto, estos dos términos desaparecen. Se despeja la coeficiente c sub 1, que va a ser igual entonces a y sub 3, entre x sub 3 menos x sub 1 por x sub 3 menos x sub 2. Y listo, ya tenemos entonces los tres coeficientes. Y ahora conocemos ahora c sub 1, c sub 2 y c sub 3. Prácticamente ya tenemos la ecuación de la interpolación lineal, en este caso de grado 2. Vamos a ver cómo quedaría. Parece que tuve un problema de conexión, pero no. Esperemos que no se vaya a ir la luz o algo por el estilo. Bien, ¿dónde me había quedado? Ajá. Entonces, bueno, fíjense que ya con esto, en las láminas de que están en módulo 7, tienen justamente este desarrollo completo. Aquí, entonces, si sustituimos los coeficientes, ¿verdad? Si sustituimos los coeficientes, llegaríamos entonces a esta ecuación, donde lo que ven ustedes, coloreado de azul, representa los coeficientes C sub 1, C sub 2 y C sub 3. Ahí me está saliendo el mensaje de que la conexión es inestable. Y de paso el clima está como medio mal. Espero que no sea un problema mayor. Bueno, entonces fíjense que esta ecuación está bastante chévere, pero por supuesto lo ideal es llegar a una ecuación que sea de tipo lo más genérica posible y que la podamos aplicar para cualquier número de puntos, no solamente para 3 puntos y que, no nos limite a solamente trabajar con parábolas, sino que podamos trabajar con polinomios de cualquier otro grado, de cualquier grado superior. ¿Okay? Si reordenamos, ¿verdad? Haciendo un poquito de reordenamiento y acomodo, ¿verdad? Redistribuyendo los términos a la izquierda, a la derecha, nosotros podemos llegar a esta ecuación que ustedes ven aquí. Es decir, que la ecuación de Lagrange para hacer interpolaciones polinómicas sería, para el caso de 3 puntos, ¿verdad? 3 puntos que me generen una parábola, sería la sumatoria de los y sub i por la productoria de las diferencias que tenemos aquí divididas de un x dado, que vendría siendo el x interpolante, el x sub p, menos un x sub j, entre un x sub i dado y un x sub j. ¿Okay? Fíjense que esto qué significa, que esta productoria está dentro de la sumatoria. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque no es que yo estoy agarrando y generando la sumatoria de los y y la estoy multiplicando por las productorias de esta ecuación. No, es que es la sumatoria de un y sub i por la productoria que tenemos acá. ¿Ok? Entonces hay que desarrollar. Si hiciéramos esto de forma algorítmica, sería un bucle dentro de otro bucle. ¿Ok? Bien, entonces, esto por supuesto, si queremos llevarlo a una ecuación general para cualquier grado polinómico, para un polinomio de cualquier grado, esta sería la ecuación. Dice que el grado del el polinomio estaría relacionado, por supuesto, con el límite de la sumatoria y de la productoria también. Si tenemos 3 puntos, el grado del polinomio sería 3 menos 1, 2. Si tenemos n puntos, ¿ok? El grado del polinomio interpolante sería n menos 1. Fíjense que de forma bastante genérica sería la sumatoria desde i igual 1 hasta n de los y sub i por los h sub i, siendo h sub i la función, una función que se obtiene mediante esa productoria que teníamos por acá. Bien. Aquí tenemos entonces dos tipos de soluciones. Al aplicar la ecuación de Lagrange podemos tener dos tipos de soluciones. Una solución general
que sería la solución de la ecuación del polinomio interpolante. ¿Ok? Y otro tipo de solución que es la solución específica, es decir, dado un x sub p, hallar el y sub p correspondiente. ¿Sí? Mientras que aquí, en este primer caso, lo que se obtiene. Bien, ya estoy de vuelta. Está bastante complicado esto. Vamos a ver si puedo por lo menos terminar esta primera sesión y pasamos a la siguiente si no hay mucho barullo con esto. Está bastante mala la conexión hoy, de verdad. Aquí no sé si está el contador ejecutándose. Pareciera que es una nueva sesión, ¿no? A veces cuando ocurren estos cortes abruptos, cuando se regresa la conectividad, entonces sigue el contador echando para atrás. Pero donde yo había visto, pareciera que está normal. Miren, voy a hacer algo. Voy a cerrar esta sesión y abrirla nuevamente. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahora? Se escucha entrecortado, ¿no? Bueno, vamos a hacer algo. Voy a salirme de esta sesión, ¿ok? Y voy a abrirla nuevamente. Voy a cerrar la grabación y voy a abrirla nuevamente a ver si de repente es un problema de la aplicación, ¿ok? No se vayan, estén pendientes. Me voy a salir y voy a cerrar esta sesión y abrir una nueva, ¿de acuerdo? Sé que voy a finalizar la grabación, finalizar acá.